nombre es Carolina Tipán, pertenezco al segundo BGV de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. El día de hoy yo les voy a exponer sobre la función racional, pero antes es importante conocer el significado del nombre de nuestro grupo. Euler Matemáticos. Tú te preguntarás por qué Euler Matemáticos. El nombre nace de Leonhard Paulus Euler, quien fue el físico matemático suizo y el encargado de introducir el concepto de función matemática. Esto lo utilizó para facilitar los métodos de cálculo e introdujo la notación moderna para las funciones trigonométricas. Ahora bien, es importante conocer el enfoque de nuestro proyecto. Tú te preguntarás qué es el ABP. El ABP, o también conocido como el aprendizaje basado en proyectos, como lo pueden observar, es un método para adquirir conocimientos y competencias, mediante la elaboración que dan respuesta a problemas de la vida real, y es conocido como aprendizaje activo. Aquí es muy importante conocer que van de la mano tanto el estudiante como el maestro. En este caso, el estudiante es el actor principal, ya que es el encargado de tomar decisiones y construir su propio conocimiento mediante la investigación. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro proyecto? El objetivo general es exponer acerca de la función racional tomando en cuenta sus elementos y de la misma manera aplicarlos en la resolución de ejercicios para una mejor comprensión. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Reconocer los conceptos de una función racional, analizando y comprendiendo claramente cada una de las características de los elementos que lo conforman. Y finalmente, interpretar los elementos de la función racional de manera sintetizada. Un preámbulo breve hacia la función racional es que una función racional es aquella que se obtiene al dividir dos polinomios. Si P y Q son funciones polinomiales y F es la función definida por como. Como lo podemos observar, f de x es igual a P por x sobre Q de x. Demostración de una función racional. ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos trabajando con una función racional? A continuación, el ejemplo. F de x es igual a 2x sobre x menos 5. Claramente, el denominador nos demuestra que es un polinomio. Si el denominador es un número y un polinomio de grado 0, entonces la función es un polinomio. Por lo tanto, las funciones polinómicas son funciones racionales. Es algo que debemos tener muy claro. Por lo tanto, vamos a considerar solamente las funciones racionales cuyo denominador es un polinomio de grado mayor que 0. Esto es debido a que las funciones racionales puede que haya un denominador que puede ser 0, por lo tanto no lo podemos dividir entre 0. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Dayanara Landa, pertenezco al segundo BGV. Hoy voy a hablarles sobre los puntos de corte y el eje de simetría. Los puntos de corte con los ejes de una función son los puntos de intersección de la gráfica de la función de cada uno de los ejes de las ordenadas. Todos los puntos que están sobre el eje Y tienen su primera coordenada igualada a 0. Por tanto, el punto de corte de la gráfica Y igual a f de x es 0, f de 0. Los puntos que están situados sobre el eje de las abscisas, es decir, el eje X, tenemos que resolver la ecuación obtenida al igualarla a 0. Nos daría f de x igual a 0. El eje de simetría. Una función es simétrica respecto al eje de las ordenadas y si para todo valor x de su dominio se cumple que f menos x es igual a fx. En este caso podríamos decir que la función sería par. Si una función es simétrica respecto al origen de las coordenadas, es decir, y, pues si para todo valor x de su dominio cumple que f menos x es igual a menos f de x, podríamos decir que la función es impar. En la mayoría de las funciones racionales podríamos decir que no tiene paridad. Vamos a verlo en el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que es y igual a 2x menos 5 sobre x menos 3. Las asíntotas. Para resolver la asíntota vertical, es decir, para el eje x, cogemos el denominador igualado a 0. X menos 3 diferente de 0, despejamos x, nos quedaría x diferente de 0 más 3, nos daría x diferente de 13. Este sería la asíntota del eje x.
Para resolver el horizontal, es decir, para el eje Y, cogemos el coeficiente del numerador como el coeficiente del denominador. Aquí sería 2 y 1. Nos quedaría de la siguiente manera. Y es diferente a 2 sobre 1. Hacemos la siguiente división que nos daría Y diferente de 2. Vamos a los puntos de corte. En el eje X reemplazamos 0 a Y. Nos quedaría 0 es igual a 2x menos 5 sobre x menos 3. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar a 0, que nos daría dando 0. 0 es igual a 2x menos 5. Lo que está restando pasa a sumar, que quedaría 5 es igual a 2x. Lo que está multiplicando pasa a dividir, que nos daría x es igual a 5 medios. Para resolver los puntos de corte en el eje Y, nos quedaría y es igual a 2 por 0 menos 5 sobre 0 menos 3. Resolviendo la siguiente operación nos daría y es igual a menos 5 sobre menos 3. En una división signos iguales se multiplican y nos daría y es igual a 5 tercios. Para obtener más valores en una gráfica, hacemos la siguiente tabla de valores. Para hacer la siguiente tabla de valores, yo cojo dos números anteriores de la asíntota, es decir, 1 y 2 números después de la asíntota del eje X, que daría 4 y 5. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 1.5, cuando X vale 2, Y vale 1, cuando X vale 4, Y vale 3, y cuando X vale 5, Y vale 2.5. El dominio y el rango. El dominio y el rango de una función racional siempre son todos los reales, excepto las asíntotas. Es decir, que quedaría dominio es igual a todos los reales menos la asíntota de x, que es 3. Y el rango nos daría, rango es igual a todos los reales menos la asíntota del eje y, que es 2. Para hacer la gráfica, vamos a usar GeoGebra. Colocamos la función que es f de y es igual a 2x menos 5 sobre x menos 3. Colocamos las asíntotas, que sería x diferente de 3, que nos daría líneas entrecortadas en el eje X, y las asíntotas del eje Y, que serían el 2, líneas entrecortadas. Así nos quedaría la gráfica. Vamos a poner los puntos de corte. Los puntos de corte es 5 medios, 0, que está aquí, que es A, y para el punto de corte de B nos da 0,5 tercios. La tabla de valores que nos dio, que era cuando x vale 1, y vale 1.5, podemos ver, cuando x vale 2, y vale 1. Como se dan cuenta, aquí yo escogí dos números anteriores de la asíntota, que sería 3, nos daría 1 y 2, para obtener una gráfica más sencilla y más rápida para ver por dónde pasa la gráfica. El siguiente punto era cuando x vale 4, y vale 3. Nos quedaría aquí arriba para ver la siguiente parábola. Y cuando x valía 5, y vale 2.5. Así nos quedaría la gráfica. Asíntotas de una función. Soy Nicole Carua, pertenezco al segundo del Bachillerato General Unificado B y el día de hoy vamos a aprender a determinar de una manera fácil las asíntotas de una función. El primer paso es recordar qué es una asíntota. Una asíntota es una recta prolongada indefinida que se acerca continuamente a la gráfica de tal función. Podemos encontrar asíntotas verticales, horizontales u oblicuas. Empezamos con el primer ejercicio. Entonces, el primer ejercicio es f de x es igual a 3x más 1 sobre x menos 2. Tenemos graficada nuestra primera función. Ahora vamos a identificar si existe asíntota vertical. Por lo tanto, vamos a realizar lo siguiente. Al denominador de la función lo vamos a igualar a 0. Entonces, tenemos que ya tenemos igualado. Despejamos y tenemos que x es igual a 2 positivo. Entonces, como es asíntota vertical, recordemos que va a ser paralela al eje Y. Es decir, que el 2 vamos a ubicarlo en el eje de las abscisas. Listo.
Entonces trazamos esta recta sin olvidar que esta línea debe ir entrecortada. Listo. Ahora vamos a determinar si existe asíntota horizontal. Yo sé que una función tiene asíntotas horizontales cuando observo los coeficientes de las variables. En este caso 3 y en el denominador 1. Si el coeficiente del numerador es mayor o igual que el coeficiente del denominador, sí va a existir una asíntota horizontal, de lo contrario no la habrá. En este caso, el coeficiente del numerador es 3, es decir, que es mayor que el coeficiente del denominador. Entonces, tomamos estos dos coeficientes que acompañan a la variable, lo dividimos, y en este caso quedaría así. Tenemos 3 sobre 1 y tenemos que la asíntota horizontal es 3. Regresamos a la gráfica y trazamos la asíntota horizontal. Listo, tenemos la asíntota horizontal. No olvidemos que esta también debe ir entrecortada. Listo, ahora tenemos nuestra asíntota vertical y nuestra asíntota horizontal. Ahora vamos a buscar si existe una asíntota oblicua. Determinamos de la siguiente manera si el exponente del numerador es igual al exponente del denominador más 1. Entonces, si existe una asíntota oblicua, en este caso el exponente del numerador es 1 y el exponente del denominador es 1. Entonces, en esta función no existe asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque tenemos que el exponente numerador de este coeficiente es 1, pero acá tenemos que sumarle más 1. Entonces, aquí no existe asíntota oblicua. Por lo tanto, hemos culminado el ejercicio y hemos encontrado la asíntota vertical y la asíntota horizontal de nuestro primer ejercicio. Continuamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es f de x es igual a x al cuadrado más 4x menos 3 sobre x más 3. Listo. Tenemos nuestra primera función graficada. Vamos a identificar si esta función posee asíntota vertical. Realizaremos lo siguiente. Al denominador de la función lo vamos a igualar a 0. Entonces tenemos que x más 3 igual a 0 y x menos 3. Entonces, como es asíntota vertical, recordemos que va a ser paralela al eje Y. Es decir, que el menos 3 vamos a ubicarlo en el eje de las abscisas. Procedemos a trazar la recta. Listo. No olvidemos que esta recta va con línea entrecortada. Listo. Ahora vamos a determinar si existe asíntota horizontal. Hacemos el mismo procedimiento que el anterior ejercicio. Observamos los coeficientes tanto del numerador como el del denominador. Y tenemos que x al cuadrado en el numerador y x a la 1 en el denominador. En esta función no existe asíntota horizontal porque el exponente de la variable del numerador es 2, mientras que el exponente de la variable del denominador es 1. Y la condición dice que para que exista asíntota horizontal, el exponente del numerador debe ser menor o igual que el exponente del denominador. Ahora, buscaremos si existe asíntota oblicua. Una asíntota oblicua se encuentra dentro de una función cuando el exponente del numerador es igual al exponente del denominador más 1. En este caso, sí existe asíntota oblicua. Entonces, para determinar la asíntota oblicua, hacemos lo siguiente. A asíntota oblicua, y igual a mx más n. Para ello procedemos a realizar la siguiente operación. Dividimos el numerador por el denominador. Como resultado nos ha dado x más 1. Entonces, como asíntota horizontal, tenemos que x más 1.
Ahora procedemos a graficarla. No olvidemos que esta línea también debe ir entrecortada. Y listo. Tenemos nuestras asíntotas. Ahora les voy a exponer sobre un ejercicio de la función racional. Es importante conocer que el enfoque en esta parte es saber la monotonía y la paridad de nuestra función. Por lo tanto, nuestro ejercicio va determinado de la siguiente manera. F de x es igual a 2x sobre x menos 5. Por lo tanto, cumple con la forma ax más b sobre cx más d. Lo primero que debemos identificar son sus puntos de corte, tanto para el eje x como para el eje y. Con el eje X se debe trabajar o se debe hallar que f de X sea igual a 0 y que para el eje de Y sea que X es igual a 0. Entonces, para el primer punto de corte lo que hacemos es tomar el valor de nuestra función y lo denotamos de la siguiente manera. Entonces, como nos dice que f de X debe ser igual a 0, colocamos 0 es igual a 2x porque estamos trabajando con el numerador y lo resolvemos como x es igual a menos 2. Y decimos que nuestro primer punto de corte va a ir como menos 2,0. Ahora, para el segundo punto de corte, lo que hacemos es, vemos que todos los términos de x van a ir reemplazados por 0, como lo podemos observar. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. F de 0 es igual a 2 por 0 es 0 y 0 menos 5 es menos 5 y 0 dividido para menos 5 es 0. Por lo tanto, f de 0 es igual a 0. Entonces, nuestro segundo punto de corte será 0,0. Una vez que hallamos los puntos de corte, pasamos a las asíntotas. Es importante conocer que dentro de la función racional las asíntotas son asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota oblicua. Lo que primero vamos a identificar es la asíntota vertical. Entonces decimos que la asíntota vertical va a ir denotado de la siguiente manera. X menos 5 es igual a 0. ¿Por qué decimos que x menos 5 igual a 0? Por nuestra función, ya que estamos trabajando con el denominador. Entonces, resolvemos esto y nos va a quedar que x va a ser igual que 5. Por lo tanto, entonces decimos que nuestra asíntota vertical es igual a x es igual a 5. Listo. Tenemos nuestra asíntota vertical. Ahora es importante conocer cuál va a ser nuestra asíntota horizontal. Listo. Y ahora, ¿qué condiciones se debe cumplir para que sea una asíntota horizontal? Lo que nos dice es que m sea igual a n. Entonces, por lo tanto, la fórmula para que sea una asíntota horizontal es que ax debe ir elevado a la n sobre bx elevado a la n. Entonces, como m es igual a n, ya que nuestra función está elevada a la 1, tanto en el numerador como en el denominador,
Entonces decimos que nuestra asíntota horizontal va a ser igual a y es igual a sobre b. Y es igual a sobre b y y es igual a 2 sobre 1, ya que nuestra función indica que a es el valor de 2 y b es el valor de 1. Una vez que determinamos las asíntotas, nos trasladamos a la monotonía. Antes de resolver la monotonía, es importante conocer cuál es su concepto. El concepto de monotonía es básicamente que el dominio se divida en varios intervalos. Para conocer esto es decir que cuando es positivo va a ser creciente y cuando es negativo va a ser decreciente. Entonces, lo primero que determinamos dentro de nuestra monotonía es ocupar la recta numérica, que nos va a ayudar a dividir los intervalos. En este caso, tomamos el valor de la asíntota vertical, que va a ser 5. Entonces, decimos que 5. Y esto nos va a ayudar a dividir. El primer intervalo va a ir definido desde menos infinito hasta 5 y el segundo intervalo desde 5 hasta más infinito. Entonces, intervalo desde menos infinito hasta 5 y el segundo intervalo va a ir denotado desde 5 hasta más infinito. Listo. Ahora, para el primer intervalo lo que vamos a hacer son tomar valores menores que 5. Entonces, un valor menor que 5 va a ser 4. Entonces, colocamos f de 4 nos va a dar igual a menos 8. ¿Por qué? Porque ocupamos nuestro ejercicio y decimos que 2 por 4 es 8 y 8 menos 5 es 3. Entonces nos va a quedar como, espera, no, creo que se me el cálculo. Entonces decimos que 2 por 4 es 8 y 4 menos 5 es menos 1, por lo tanto va a ser f de 4 es menos 8. Y f de 3 va a ser igual. Entonces decimos que f de x1 va a ser menor que f de x2. Por lo tanto, en el primer intervalo va a ser creciente. Creciente en el intervalo de menos infinito hasta más 5. Listo. Ahora para determinar el segundo intervalo lo que vamos a hacer es tomar valores de mayores que 5. Entonces, este caso sería 6 y vamos a reemplazar en nuestra función. 2 por 6 es 12 y 6 menos 5 es 1. Entonces, 12 dividido para 1 nos va a dar 12. Y el otro valor que vamos a tomar es f de 7. Entonces, reemplazamos de la misma manera y nos va a quedar 7. En este caso, f de x1 es mayor que f de x2. Por lo tanto, en el intervalo desde 5 hasta más infinito va a ser decreciente.
5 hasta más infinito listo. Entonces, hemos determinado la monotonía y finalmente vamos a conocer la paridad. Dentro de la paridad se reconoce dos puntos, cuando una función es par y cuando una función es impar. Cuando una función es par es cuando f de menos x va a ser menos 2x sobre menos x menos 5 y una función es impar cuando menos f de x puede ser menos 2x sobre x menos 5. Pero en este caso nuestra función no es par ni es impar, ya que puede ir determinado de la siguiente manera para que cumpla con las condiciones. Entonces decimos que una función es par cuando f de menos x es igual a f de x. Y una función es impar cuando f de menos x va a ser igual a menos f de x. Ahora vamos a demostrar nuestro ejercicio con la representación gráfica. Entonces, nuestro ejercicio viene determinado como f de x es igual a 2x sobre x menos 5. Como podemos observar, la gráfica de estas funciones también son hipérbolas. Lo que nos queda representar es su dominio, su rango y los intervalos que ingresan dentro de esta gráfica. Por lo tanto, decimos que dominio de f o dominio de la función es igual a 2. Y el rango va a ir determinado como, vamos a colocar un punto en 5. Listo. Hemos determinado el dominio y el rango. El dominio de nuestra función es 2 y el rango de nuestra función es 5. ¿Y cómo podemos saber cuál es su dominio y cuál es su rango? Simplemente por los puntos de corte. Al momento de nosotros resolver los puntos de corte, obtuvimos 2 y 5, entonces por lo tanto hemos determinado de esta manera. Finalmente debemos colocar los intervalos, los puntos de los intervalos. Entonces, tenemos que en el intervalo desde menos infinito hasta 5, f de 4 va a ser menos 8. Entonces, f de 4, 8. Colocamos un punto aquí. F de 3 es igual a menos 3. Colocamos un punto aquí. F de 6 es 12. Colocamos y finalmente f de 7 en 7. Listo. Y hemos obtenido la gráfica de nuestra función racional en el ejercicio f de x 2x sobre x menos 5. Muchas gracias. Hola, mi nombre es John López, estudio en el Colegio Municipal Fernández Madrid y hoy les voy a explicar el tema sobre el dominio de una función. Definimos el dominio de una función como el conjunto de valores de la variable independiente para los que se puede calcular el valor de la variable. Bien, el cálculo del dominio de una función es muy importante porque nos indica dónde tiene sentido dicha función. Cada tipo de función tiene un dominio específico y así las funciones que provienen de polinomios tienen como un dominio todo el conjunto de los números reales. La diferencia entre un dominio y un rango, la diferencia es la siguiente. El dominio de una función f de x es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida y el rango es de la función. Es el conjunto de todos los valores que toma.
Veamos el caso de las funciones reales como por ejemplo h de x es igual a x menos 6 sobre x menos 5. En este caso debemos garantizar que el denominador de la expresión no sea 0. Entonces la condición que debemos fijar es esta. X menos 5 tiene que ser diferente de 0. Si despejamos la x, esto es parecido a una ecuación. 5 está restando, pasa al otro lado y nos quedamos que x es diferente de 5. Por lo tanto, el dominio de la función h de x van a ser los x pertenecientes al conjunto de los reales, con excepción de elementos 5, que es el único que no puede tomarse. Buenos días, mi nombre es Dylan Vela, soy del segundo BGV del Colegio Municipal Fernández Madrid. En esta ocasión les voy a explicar sobre el rango en una función racional. El rango es del intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo, por ello comparte unidades con los datos, permitiendo tener una idea de la dispersión de datos. Cuán mayor es el rango, aún más dispersos están los datos. A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio, que sería y es igual a 2x sobre x al cuadrado más 1. El primer paso que haremos será despejar la variable x, lo que nos quedaría como y que multiplica a x cuadrado más 1, cerramos paréntesis, igual a 2x. El siguiente paso sería multiplicar la variable y por lo que se encuentren dentro del paréntesis, pues lo que nos quedaría como y es igual a x elevado al cuadrado más y, que igual a 2x. Pero vemos que aquí surge un pequeño problema. Se ha formado una ecuación cuadrática, la cual sería y x elevado al cuadrado menos 2x más y es igual a 0. Lo que no nos permite despejar x. Pero para que las raíces estén en el campo de los reales, el discriminante tiene que ser mayor o igual a 0. El discriminante sería igual a b cuadrado, b elevado al cuadrado, menos 4ac mayor o igual a 0. El siguiente paso que haremos aquí será reemplazar los valores de la anterior función al discriminante, lo que nos quedaría como resultado menos paréntesis 2, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, que resta a 4, que multiplica y que multiplica y, mayor o igual a 0. Una vez ya hemos reemplazado los valores, el siguiente paso sería multiplicar lo que está dentro del paréntesis, lo que nos quedaría como resultado 4 menos 4y elevado al cuadrado, mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. También podemos dividir todo esto por 4. Nos quedaría 4 sobre 4 cuartos menos 4 elevado al cuadrado sobre 4. Y el resultado sería 1 menos y elevado al cuadrado mayor o igual que 0. Igual que 0. Miren que el resultado nos quedó en negativo y no nos conviene trabajar en negativo, así que multiplicaremos el resultado por menos 1 y nos quedaría y elevado al cuadrado menos 1 y elevado al cuadrado menos 1 menor o igual que 0. Pero aquí podemos ver cómo cambió el mayor igual a 0 a menor igual a 0, porque multiplicamos y cambió el sentido. Una vez ahora sí, despejaremos para sacar el rango. Escribamos el resultado que nos salió, que sería y
mayor y elevado al cuadrado menos 1 menor o igual que 0. Lo que haremos aquí es aplicar álgebra para resolver la diferencia de cuadrado y nos quedaría, abro paréntesis, y menos 1, cierro paréntesis, que multiplica, abro paréntesis, y más 1, cierro paréntesis, menor o igual a 0. El siguiente paso que haremos aquí será igualar esto a 0, lo que nos quedaría como y menos 1 es igual a 0, lo que nos daría el resultado como y igual a 1, y y más 1 igual a 0, nos daría como resultado y menos 1. Listo. Ahora hacemos una recta y marcamos los puntos de corte que nos salió, los cuales serían cerrados por el resultado que nos salió, que es menor o igual a 0 de los valores. Ponemos más en el de los valores. Ponemos más y en el centro un menos. Como en la respuesta anterior nos salió menor o igual a 0, pintamos todos los negativos de la recta. Una vez ya hecha la recta y colocados los puntos que nos salió en el ejercicio anterior, podemos dar que y es todos los números reales cerrado de menos 1, punto y coma, hasta 1, cerrado. A continuación vamos a ir a GeoGebra para ver la función. Aquí en GeoGebra podemos darnos cuenta que la función 2x sobre x elevado al cuadrado más 1 se representa de la siguiente manera, y aquí podemos localizar el rango, que sería de menos 1, punto coma, a 1, donde sería de mayor infinito hasta menos infinito. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Cintia Vélez y soy estudiante del Colegio Municipal Fernández Madrid y hoy te voy a enseñar cómo hacer una gráfica de una función racional. La gráfica de una función es el conjunto de puntos en el plano de la forma x, y, en donde x está en el dominio de la función y además y es igual a f de x. Para dibujar una gráfica de una función racional podemos comenzar encontrando las asíntotas y las intersecciones. Su gráfica es una hipérbola equilátera con asíntotas en el eje de coordenadas x y y. Su gráfica es simétrica respecto al orden de coordenadas, 0, 0. Tenemos dos posibilidades. Si k es positiva, la función es decreciente y la gráfica estará situada en el primer y tercer cuadrante, como lo podemos ver en esta imagen. Pero si k es negativa, la función es creciente y la función se situará en el segundo y cuarto cuadrante. Tenemos los siguientes pasos para graficar una función racional. Primero, encontrar las asíntotas de la función racional en caso de que las haya. Segundo, dibujar las asíntotas como rectas punteadas, es decir, como líneas entrecortadas, muy importante. Encontrar la intersección en x y la intersección en y de la función racional, si las hay. Encontrar los valores de y para varios valores de x diferentes. Y como quinto y último paso tenemos graficar los puntos y dibujar una curva lisa que conecte los puntos, asegurándose que la gráfica no cruce las asíntotas verticales. Muy importante también. Nuestro ejemplo nos dice que vamos a graficar la función racional. Tenemos en nuestro ejemplo que es y es igual a 4x más 1 sobre 2x más 1. Nos dice que la asíntota vertical de una función racional es el valor de x, donde el denominador de la función es 0. En este caso tenemos que igualar el denominador a 0 y encontrar el valor de x. Para ello tenemos que nuestro denominador es 2x más 1 y esto debemos igualarlo a 0, dándonos así menos 1/2 y un resultado final como x es igual a menos 0.5. Tenemos la intersección
que en esta función la intersección es menos 1/4, 0 y la intersección es y en 0,1. A continuación vamos a encontrar más puntos de la función y graficarla. Tenemos que tener muy en cuenta que a veces la función racional dada tiene que ser simplificada antes de ser graficada. En este caso, algunos valores excluidos donde la función no esté definida, diferentes de las asíntotas. Entonces hay un paso adicional al graficar la función. Debido a que es una función no definida, tenemos que asegurar que la función no es una curva lisa. Continúa en el valor excluido. El valor excluido es usualmente referido como un hoyo en la función racional. Para un mejor entendimiento sobre qué es el hoyo, te lo vamos a explicar aquí. El hoyo en la gráfica nos dice que es un punto omitido en una gráfica. Si una función racional tiene el mismo factor x menos b, tanto en el numerador como en el denominador, y la recta x es igual a b, no es una asíntota vertical. Entonces hay un hoyo en la gráfica en el punto donde x es igual a b. A continuación tenemos un ejemplo que nos ayudará a entender mejor sobre el hoyo y nos dará, por supuesto, un ejemplo que nos dice que f de x es igual a x menos 2 entre paréntesis, x más 2 entre paréntesis, dividiendo x más 2 y que tiene un hoyo en x es igual a menos 2. Como podemos ver aquí en la gráfica, está situado en el menos 2 de y, pero su hoyo, muy importante, está en x menos 2y, como nos mencionaba anteriormente. Tenemos que nuestra función racional tiene un hoyo en 0. Por último, tenemos que nuestra función racional nos queda de esta manera, con hoyo en 0 y la asíntota vertical sin que toquen, muy importante es eso, sin que toquen de forma vertical y entre líneas entrecortadas. Y bueno, esto ha sido la explicación por el día de hoy. Espero que te haya servido y gracias.